Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches con todos. Padre, buenas Padre, noches. buenas noches. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Padre, buenas noches. Hola. Buenas. Hola, padre. Bien, vamos a empezar. Hola, buenas. Padre, buenas noches. Hola, Elvis. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. ¿No te permite? Bien, vamos a empezar con la clase del día. Padre, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a padre. todos. Buenas noches, padre. Vamos a empezar con la oración. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Vamos a empezar entonces con la oración, como cada lunes lo hacemos. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera hacer la oración para iniciar la clase? A ver, a Denise vamos a pedir para que haga la oración. Padre, buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Bien, el día de hoy vamos a ponernos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, en esta noche te queremos dar gracias, Señor, por las cosas que nos ha sucedido durante esta semana, por las cosas buenas y malas que tenemos en nuestra vida. Te agradecemos también, Señor, por los alimentos y todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Por eso, te pedimos que bendigas a cada una de las personas que están en estos momentos sufriendo, están de la salud, en alguna enfermedad o cualquier otro mal que puedan tener, Señor, que derrames tus bendiciones a cada uno de ellos. También, Señor, te pido por los niños, los ancianos, para que tú los fortalezcas a cada uno de ellos, por nuestros sacerdotes, por nuestras servidoras del Señor, por todas las personas que llevan tu palabra, Señor, bendícelos a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos brindas. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para poder aprender las cosas que nos da el Padre Antonio y todas las personas que están dando su conocimiento y volcando su conocimiento a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, Padre. Muy bien, gracias, Denise. Bueno, vamos a continuar entonces con esta clase de Dios Padre Creador. Ya hemos avanzado. Hemos hecho una introducción, luego nos hemos centrado en las Escrituras, en la Biblia. Hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cómo se nos va revelando, cómo se nos va mostrando a este Dios que es Padre, que es Creador, y del cual nosotros somos sus criaturas, y todo lo que existe es su criatura. Hoy, como les decía, vamos a hacer una reflexión. Sí, ya hemos visto la Escritura,
ya tenemos las bases, ya hemos visto cómo las escrituras nos ha iluminado. Ahora nos toca hacer reflexionar. A partir de ahí, a partir de lo que ya hemos escuchado, ahora hace falta reflexionar, o sea, pensar todo esto que hemos visto en las escrituras, ¿no? La escritura es un testimonio de Dios Padre Creador, o sea, también encontramos ahí el testimonio, se nos habla ahí de un Creador que es nuestro Padre, pero también hace falta pensar nuestra fe, es decir, reflexionar. Sabemos que cuando mejor entendemos las cosas, más le seguimos o nos da gusto de seguir u obtener algo, ¿no? Cuando uno comprende. Entonces hoy vamos a intentar hacer en esta clase, vamos a intentar hacer esa tarea, ¿no? De reflexionar entonces a partir ya de lo que tenemos, a partir de lo que ya hemos aprendido, para que nosotros también podamos aportar algo a lo que hemos venido escuchando, ¿ya? Vamos a intentar, o intenten participar, si no es todos, la mayor parte, ¿no? Siempre también diciendo lo que piensan, lo que sienten, lo que han podido reflexionar o lo que van conociendo. Les voy a mostrar una diapositiva, solamente una diapositiva, y a partir de ahí lo vamos a desarrollar. Bien, entonces, ahora nos toca, hoy vamos a hacer una reflexión teológica sobre la creación. ¿Qué podemos encontrar? A ver, hasta nuestro tiempo ya pensando esto que hemos encontrado en las Escrituras. Hay 3 puntos o 3 cuestiones o 3 temas fundamentales que salen como preguntas o salen como cuestionamientos a nosotros cuando vemos las Escrituras, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es inevitable que estas 3 cuestiones se nos presenten, ¿no? No podemos evitar. Aparecen estos cuestionamientos o estos temas, aparecen a partir de lo que ya conocemos. O sea, el hecho de la creación, el modo de la creación y el fin de la creación. Es decir, el hecho de la creación, cómo lo hizo Dios, el modo de la creación y el fin de la creación, o sea, ¿para qué está todo lo creado? ¿Ya? Esas 3 preguntas o esos tres cuestionamientos vamos a ir respondiendo en esta hora de clases. Y bueno, aquí, como les decía, hay que intentar participar todos los que se puedan, ¿no? Quizás no todos, porque no va a alcanzar la hora, está claro. Pero los que puedan, o la mayor parte, hay que ir ya también aportando. Vamos a empezar hablando sobre el hecho de la creación, ¿no? Sobre la creación misma, ¿no? En sí. ¿Sí? Ahí entonces, lo primero que puede surgir en el punto A, surge también a partir de ver la creación, a partir de ver todo lo que existe y vernos a nosotros mismos también, ver todo lo demás, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿No? Es decir, ¿por qué existen las cosas y por qué no existe la nada? No, es una primera pregunta que se nos viene a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, cuando nosotros nos acercamos a la creación, o sea, contemplamos, vemos, la creación no se nos puede escapar. O sea, la creación sale a nuestro encuentro. O sea, no podemos obviar la creación. Uno no puede decir, yo siento que no existe nada. No puedes decir eso. Porque la misma creación ya te impacta. O sea, la misma creación te dice que está. Entonces decimos, ¿no? O sea,
existe, está el ser, las cosas existen. No puedo decir o no puedo negar la existencia de todo. No puedo negar la existencia de la creación. O sea, estaría loco si yo niego la creación, porque es evidente a mí, es decir, es sensible. Lo veo, lo puedo tocar, lo puedo sentir. O sea, la creación es. Por eso, ¿no? De ahí esa pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué existe el ser y no la nada? Porque la creación me impacta, la creación me cuestiona, me llama la atención, está, no lo puedo negar. Entonces, al ver esta realidad, es decir, al captar esto, es inevitable que nosotros afirmemos, ¿no? Que el mundo ha sido creado. O sea, de esto no podemos escapar nadie. Esto está claro. Esto no lo puede negar nadie, y menos nosotros mismos. O sea, el mundo ha sido creado por Dios, porque está a la vista, porque es una realidad, es el hecho de la creación, ¿no? Por lo tanto, lo primero que descubrimos de todo lo que hemos reflexionado, lo primero que encontramos a partir de lo que ya hemos visto en las escrituras, cómo se nos ha relatado la creación y qué verdades íbamos encontrando ahí. O sea, ya reflexionando a partir de esos textos, lo que nosotros encontramos es que existe el ser, o sea, existe la realidad, existe lo que es. Por lo tanto, el mundo es, no lo puedo negar. ¿Sí? La primera conclusión que podemos sacar es eso. El mundo es, esto no se puede negar. Y si es, tiene que tener un creador. Por lo tanto, de ahí podemos nosotros concluir, el mundo es. Y ahora tenemos que ver, ¿no? Cómo se hizo esto. En parte ya hemos estado respondiendo mediante las escrituras, ¿no? Pero lo que queda como primera verdad, podemos decir así, es que el mundo existe, el mundo es, por lo tanto, el mundo ha sido creado por Dios, ¿sí? Eso es lo que primero nosotros podemos encontrar. Y este hecho de que ha sido creado por Dios ha sido algo especial. No es que nos basamos a lo que ya existía, a lo que ya se relataba, se contaba de la creación, no nos basamos a eso. ¿Por qué? Porque, mira, lo que existía antes en estos otros relatos de creación son los relatos dualistas. Como les decía, el relato dualista es que hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Todos los relatos de las antiguas culturas, civilizaciones, su relato sobre la creación es así. Hay una lucha entre el bien y el mal, y de la lucha entre el bien y el mal salen todas las demás cosas. Y de ahí viene una mentalidad pesimista, ¿no? Que hay algunas cosas que son malas en el mundo y hay que rechazarlas, y hay otras cosas que son buenas. Pero eso no es mentalidad cristiana. Eso viene de esa mentalidad dualista, ¿no? Donde hay dos poderes, el bien y el mal, y los dos luchan, y de ahí sale cosas buenas, cosas malas, y eso es lo creado. Esto es así pensaban los primeros cristianos también, influenciados por la filosofía, ¿no? La filosofía dualista que decía que la carne, o sea, es mala, el cuerpo es malo, lo bueno es el espíritu. Por lo tanto, decían, mientras más te alejes del cuerpo, mientras más rechaces a tu cuerpo, eres más perfecto, te acercas más a la salvación. Antes se pensaba así, y de ahí venía ese desprecio por el cuerpo, ¿no? Pero luego, cuando Jesús se encarna, nos enseña todo lo contrario, ¿no? Que Él toma también un cuerpo. Si el cuerpo fuese pecaminoso, si el cuerpo fuese malo, entonces Dios no hubiese elegido, Jesús no se hubiese encarnado, no se hubiese hecho hombre, ¿no? Porque ¿cómo va a convivir con el mal? Entonces esa era la mentalidad dualista, ¿no? Entre el bien y el mal, hay unas cosas buenas y malas.
el hecho de descubrir que las cosas existen porque hay un creador, y ese creador es Dios. Esta es la primera conclusión que sacamos, y este Dios lo ha hecho todas las cosas de la nada, y al hacer las cosas de la nada, les hizo buenas. Este relato es precisamente una forma de corregir esta mentalidad dualista, ¿no? Donde hay algo bueno y algo malo, y hay que rechazar lo malo, y lo bueno no hay que seguir, mentalidad pesimista, ¿no? Hay veces andamos así, ¿eh? Todavía hay veces queda. Pero el relato de la creación nos dice, es una creación buena, porque en cada día Dios dice, vio que era bueno. Cuando hizo al hombre, dice, vio que era muy bueno. Entonces, toda la creación es buena. No hay cabida para un dualismo, ¿no? En nosotros, o sea, en nuestra fe cristiana, la creación no lo podemos ver de esa forma, como dos fuerzas que luchan, ¿no? Es buena la creación, ¿sí? Nosotros somos el mal, entra, es cierto, sí, pero es buena, es creación buena. Es la bondad ahí. También es para rechazar un poco, por eso al explicar estas dos correcciones que hace nuestra fe, tanto al dualismo, que la gente vivía así, y también a esta otra corriente que es el panteísmo, ¿no? Donde dice que en todas las cosas creadas está Dios, es el panteísmo, ¿no? Ver a Dios en todo lo que nos rodea, en todo lo creado está Dios. Entonces Dios sería la suma de todas las partes. Es como sumar todo y ese sería Dios, ¿no? Es ver a Dios en el mundo entero. También vemos que Dios actúa, eso es parte de nuestra fe, ¿no? Pero es distinto decir que Dios está en cada cosa, pues es parte de Dios cada cosa. El panteísmo es eso, es querer afirmar que todas las cosas son partes de Dios. Entonces, claro, uno dice, entonces Dios está en todo, Dios está dividido. Entonces, la suma de todo sería Dios, no. Dios no es la suma de todo, sino Dios es el ser que da existencia más bien a todo eso. Entonces, este relato, la creación en nosotros, es otro intento de corregir. Por eso, de aquí podemos concluir, ¿no? El relato de nuestra creación, como lo encontramos en la Escritura, es original. No es copia, ¿no? Es original. ¿Por qué? Porque de una parte es como el rechazo, pues, a la mentalidad o corregir esa mentalidad que había en ese tiempo, ¿no? De el bien y el mal, la lucha de los dioses. Y también es rechazar a todas, o corregir a todas estas personas o corrientes que querían ver a Dios en todo, en una parte de Dios en todo el mundo. Y dice, no, lo que la creación nos da a entender cuando se dice creación de la nada es que hay un ser superior, Dios, que es Padre, y Él ha creado todas las cosas de la nada. O sea, él le ha dado el ser. ¿Y cómo sabemos que le ha dado el ser? Porque las cosas existen. Por lo tanto, de ahí decimos, ¿no? O sea, las cosas son, las cosas tienen existencia, por lo tanto, tiene un creador. O sea, esta es la primera conclusión que nosotros podemos sacar de lo que hasta ahora hemos visto, ¿no? Una segunda conclusión, que la creación es una criatura. Si estamos hablando de un creador, de un Dios Padre que crea, que forma todo, podemos concluir también esto, ¿no? Ya hemos dicho que la creación, o sea, todo es creado. Es algo creado de la nada, es decir, es algo nuevo que Dios realiza, que pone, que da. Esta creación que es creado de la nada, también podemos decir, entonces es una criatura. Esto también para poder corregir, contrarrestar esta mentalidad antigua, ¿no? Esta mentalidad antigua estaba bastante influenciado de este panteísmo también que decía, ¿no? Que cada parte también es Dios. Por eso el gran respeto a la naturaleza. Parece que lo religioso dominaba, estamos hablando en las culturas y también cuando el cristianismo empieza, ¿no? Las escrituras no dan testimonio de eso.
y antes incluso del Evangelio, ¿no? Parece que la creación, toda la creación dominaba al hombre, algo contrario a lo que hemos leído en las Escrituras, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo dependía de la naturaleza. Si había sequía, era que Dios estaba enfadado, ¿no? Que, como un Dios también. Si no llovía, Dios de la naturaleza está enfadado. Entonces, ¿qué hacían? Ofrecer sacrificios, todo. Parece que toda la creación, la naturaleza era superior al hombre y dominaba la naturaleza al hombre, porque el hombre actuaba de acuerdo a la naturaleza. Lo había divinizado tanto que lo que mandaba era lo que sucedía a su alrededor y el hombre tenía que obedecer. Y de ahí vemos todas esas culturas antiguas, ¿no? Que tienen que ofrecer sacrificios, los desastres naturales que empiezan a aparecer también son denominados que Dios está enfadado, que Dios está así, y toda la gente se tenía que rendir a eso, ¿no? Tenían que interpretar la mentalidad de eso, ¿no? Que el mundo, que la creación domina al hombre, y el hombre era como su esclavo, que tenía que hacer todo lo que pide la naturaleza. Las Escrituras dicen lo contrario, ¿no? Crea todo, y al hombre le dice, tú pondrás nombre a las cosas, tú trabajarás la tierra. Con eso que le está diciendo, que es el hombre el que va a dominar, no destruir, va a dominar, va a ordenar toda la naturaleza, lo creado, no al revés. Sin embargo, la mentalidad antigua era eso. La naturaleza domina al hombre. Por eso el relato de la creación de la Biblia es único. ¿Por qué? Porque también nos da a entendernos de esas luces, ¿no? Es como un cambio, es como cambiar esa mentalidad y decir, mira, Dios lo ha creado todo, Dios es dueño de todo lo que existe, también de nosotros, y la creación es una criatura, ¿sí? Es una criatura. Y en esta criatura, que es la creación, el hombre es el que tiene que cuidar, proteger, dominar la naturaleza, ¿no? Y no al revés, como se hacía hasta ese tiempo. La creación parece que era como un Dios. La naturaleza parece que era, todo lo creado parece que era Dios, porque más bien influenciaba, mandaba al hombre. Sin embargo, el relato de la creación nos dice todo lo contrario, ¿no? Es criatura. Todo es criatura de Dios. Y dentro de esas criaturas de Dios, el hombre es el que domina todo lo demás, el que debe poner orden, el que debe cuidar. Entonces es como una forma de la creación, el relato de la creación es como una forma de poder ayudar a entender, a aclarar las cosas, ¿no? Ese Dios creador que se va presentando y va diciendo, mira, este soy yo como tu creador, he formado las cosas de la nada, tú eres mi criatura, ¿sí? Y todo esto, incluso ya para avanzar un poquito más, esto ya para entrar a, eh, a nuestro tiempo, de aquí también podríamos concluir, ¿no? Podríamos sacar una enseñanza más, es que todo lo distinto a Dios, hablando esto de criatura, si Dios es el creador, todo lo distinto a Dios es lo creado, ¿no? Es decir, todo lo que no es Dios es creación. Todo lo distinto a Dios es creación, es criatura. Esto que les voy diciendo ayudó mucho también en nuestros tiempos a la ciencia, ¿no? Porque la ciencia aparece en nuestro continente, en Occidente, ¿no? Aparece, diré, en Occidente, en esta parte, no en nuestro continente, ¿ya? Sino aparece en Occidente, precisamente por este relato se toma en serio, ¿no? Porque todas las demás religiones o culturas hablan de la naturaleza, todo eso que domina al hombre, ¿no? Tiene un poquito de dualismo, de panteísmo. En cambio, por eso florece aquí en Occidente la ciencia, ¿no? Porque se le da su lugar a cada cosa, ¿no? El hombre y la naturaleza. Y por eso florece la ciencia. La ciencia es como ese deseo de conocer todo lo creado, ¿no? La naturaleza, todo lo creado, todo lo que nos rodea. Es un deseo de conocer. Otra cosa es que la ciencia ya se va por otros caminos, ¿no? Y quiere al contrario destruir o dominar
esclavizar a la naturaleza, lo que quiere es esclavizar a la naturaleza, pero en el principio no era ese fin, ¿no? Sino era ese intento de conocer más lo creado, lo que existe, para poder entenderle y ordenarla. ¿Sí? Por eso, cuando se toma en serio este relato, estas cosas salen, ¿no? Bien, aquí, a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguien que quiera opinar. Padre, buenas noches. Sí. Bien, bueno, ingresé un poco tarde, motivos de trabajo, pero en esta parte donde menciona usted sobre la ciencia, puedo entender entonces que la ciencia, bueno, es no para entender y comprender la creación de Dios, Claro. ¿no? Para ver de repente bueno, no para estos desastres naturales que puede haber de repente, pero como usted dice, también lo están usando de otra forma, un mal uso, por ejemplo, esto, ¿no? De lo que es eso de la oveja Dolly que hicieron, de los que, bueno, otros tipos de experimentos que están haciendo con la vida humana, con la procreación, ya se puede decir que es negativo, ¿no? A lo que es la creación de Dios. Claro. Sí, eso es jugar a ser Dios, ¿no? Querer un poquito compararse con Dios y pensar que el hombre también puede dominar, puede dirigir todo, ¿no? Pero en verdad la ciencia en sus inicios nació así, ¿no? Como un deseo de conocer más la realidad. Todo lo que me rodea me sorprendía y precisamente ese mandato del Señor, ¿no? Trabajar, dominar, organizar, ordenar todo. De ahí por eso decíamos que incluso la creación no es algo acabado, ¿no? Sino es un camino a perfeccionarse. Es como un camino que se está realizando a esa perfección. Por eso decíamos, ya uniendo eso con el Nuevo Testamento, esa perfección nos muestra a Cristo, ¿no? Ese era el ejemplo porque es un camino, hay que ir ahí. Y eso es poco a poco, si vemos la historia de la salvación, de siglos. Sí, pero bueno, pero en un principio la ciencia era buena, pues. Ese deseo de entender, de conocer más, de saber, para ordenar, para ayudar. Luego, claro, la ciencia se puede ir por otros caminos cuando desconoce, ¿no? Desconoce incluso a la creación, o sea, cómo se realizó todo, cómo se dio la creación. Cuando la ciencia ya desconoce eso, la ciencia quiere ser Dios, quiere decir cómo dar vida, cómo no dar vida, cómo manipular esto, cómo no manipular lo otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del hecho de la creación, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? La creación entonces primero existe, tiene que ser, es real, no lo podemos negar. Segundo, es una criatura que ha sido formada. Si es criatura, tiene que tener un creador. Ahí aparece Dios, creador, que es Padre. ¿Sí? Entonces, todo lo que no sea Dios es creación de Él. Y cuarto, podríamos decir, Dios mantiene esa creación, esa es la providencia de lo que hablamos, ¿no? Dios no se desentiende. ¿Por qué no se desentiende? Porque precisamente por este hecho, ¿no? De decir que está en caminos a la perfección, entonces alguien tiene que seguir moviendo para que esto vaya perfeccionándose, para que sea mejor, ¿no? Entonces ahí es necesaria la asistencia de Dios, ¿no? Que Dios nos siga manteniendo, que Dios nos siga asistiendo, que Dios nos siga acompañando. Si Él se desentiende, no podríamos seguir avanzando en esa perfección. En otras palabras, esa es la providencia también, ¿no? La providencia de Dios que está ahí, que está cuidándonos. ¿Sí? Eh, bien. A ver, un ratito más. Ya, en esta primera parte, ¿no? El hecho de la creación. Nos encontramos entonces ahí. Ahora,
vamos a ver este segundo, en este segundo punto, vamos a ver entonces el modo de la creación, ¿no? Es decir, el hecho, la creación es, y hemos visto que podemos hablar cuando decimos de la creación es. Y ahora vamos a ver sobre el modo de la creación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del modo de creación, nosotros podríamos hablar de el mundo ha sido creado por Dios libremente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Un Dios libre, un Dios que ama, y este amor es gratuito, ¿no? Es libre. Entonces, un Dios que ama libremente, o sea, un Dios que lo ha creado en libertad. Y cuando hablamos que Dios ha creado en libertad, o sea, porque es libre, nosotros podemos decir, o sea, Dios para crearnos no ha sido cuestionado o no ha sido o no es quizás obligado a crear, ¿sí? Porque ahí ya no habría libertad. O sea, si Dios estaría obligado a crearnos o si era necesario que nos cree, y ya Dios no sería libre, por lo tanto no podríamos hablar de Dios. Entonces, de las Escrituras también podríamos decir que la iniciativa lo toma Dios. Sí, en el principio dice. En el principio no había nada, claro, estaba Dios solamente. Y por lo tanto, esa libertad de Dios. Y cuando hablamos de la libertad de Dios para crearnos, nosotros podemos afirmar, ¿no? Es decir, hablamos de libertad en el sentido de que Dios es eso, ¿no? Es libre para crearnos. O sea, Dios no está obligado. En ese sentido, podríamos decir, mira, la creación no le quita nada a Dios. O sea, no es que Dios saca algo de sí para poder crearte. Entonces caeríamos en un panteísmo, ¿no? Porque diríamos, todo lo que ha creado es una parte de Dios. Es como, y además Dios estaría obligado, no sería libre. Entonces, si decimos, no, a Dios le quitamos algo cuando nos crea. Y por eso Dios sufre, ¿no? Porque ese algo no está bien. No, no le quitamos nada, porque Dios precisamente lo tiene todo, es perfecto. Y si diríamos que le quitamos algo, tendríamos que afirmar eso, ¿no? Que entonces eso que salió algo de él es ya no sería criatura, ¿no? Ya sería parte de Dios. Entonces diríamos, claro, ya no es criatura, es parte de Dios. Podríamos tener un panteísmo, ¿no? Entonces, a Dios no le quita nada. El haber creado no le quita ni le disminuye nada. No es como nosotros, ¿no? Cuando hacemos algo, nos quita nuestras fuerzas, ¿no? O sea, quedamos agotados, rendidos, hemos dado parte de nosotros. En Dios no, tampoco le aumenta nada. De una parte es libre porque decimos, lo crea libremente por amor, en el sentido de que no le quita nada, ni tampoco le aumenta nada. No es que Dios tenía que crearnos para ser feliz, no, porque es Dios, es la plenitud, lo tiene todo. Entonces no le faltaba nada, ¿sí? No le faltaba nada. Entonces, ¿por qué nos hizo, no? Porque nos ama, nos hizo por amor. Simplemente nos hizo por amor. Porque ya les digo, Dios no tenía necesidad de crearnos, ¿no? Porque no le quitas nada ni le aumentas nada. ¿Sí? Lo hizo libremente. Y lo hizo libremente porque nos ama. ¿Sí? Porque quería hacernos sentir ese amor que Él tiene. De ahí esta otra conclusión cuando hablamos el modo de la creación, ¿no? Cómo lo hizo libremente. Y libremente simplemente porque es movido por el amor que se tiene. Y por eso hace surgir la creación. Sí, ese amor que se convierte en amor creador. Ahora, eso lo ha hecho en el tiempo, lo que veníamos hablando, ¿no? Y ese amor se demuestra también ahí. ¿Y por qué se demuestra ese amor también en el tiempo? Porque precisamente el amor se demuestra en el tiempo porque nos crea
para hacer una historia con Él y una historia de salvación. No nos quiere perder. Y todo eso se hace porque nos ama. Por lo tanto, la creación es eso, es una creación libre en el tiempo y esa salvación se convierte, mejor dicho, esa creación que es libre y en el tiempo, en esta historia de la salvación, es hecho por amor. Porque nos quiere y recorre esa historia con nosotros porque quiere salvarnos y solamente esa salvación podemos entender desde el amor. Entonces, cuando nos preguntamos el modo de la creación, cómo lo hizo libremente y lo hizo en el tiempo, tanto la libertad de Dios para hacernos como el tiempo en el que realiza esta creación, salvación, esta salvación, solo se puede explicar por el amor, porque nos ama. Es decir, nos hizo libremente porque nos ama. No le quitas nada ni le aumentas nada. Y aún así, una vez creados, nos hace recorrer una historia de salvación, porque no nos quiere perder. Su amor es tan grande que nos sigue cuidando, nos sigue buscando. Entonces, cuando nos preguntamos el modo de la creación, ¿cómo lo hizo? De esa forma. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? No, padre, todo está bien. Uh-huh. Y este amor que tiene por nosotros Dios se va mostrando, ¿no? en esta historia, como les decía, de salvación, y esta historia también se realiza en cada uno de nosotros, ¿no? Vemos cómo Dios nos acompaña también, si vemos nuestra vida, cómo Dios va realizando esa historia, nuestra historia de salvación también, cómo Dios nos va acompañando y ahí sentimos el amor de Dios. Y por lo tanto decimos también eso, no nos ha creado porque nos ama. Esa es la respuesta quizás que es la respuesta que podemos encontrar ahí, ¿no? O sea, simplemente porque nos ama. ¿Sí? A ver, ¿alguno quiere participar? Padre José Luis, buenas noches. Hola. Padre José Luis, no sé si me puede explicar de nuevo el hecho de la creación. No lo he captado muy bien, Padre, por favor. ¿Qué parte querías saber? ¿Todo? Sí, someramente, a ver, Padre, porque no entré un poquito tarde y solamente una partecita nomás escuché, pero no lo he captado muy bien, por favor. Ya, a ver, vamos a terminar y si nos da tiempo ya explicamos un poco más, ¿ya? Si no, ya, a ver, algunas palabras decimos de eso. Entonces, vamos por el tercer punto, el fin de la creación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del fin de la creación, también podríamos llevarla con esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué está la creación? ¿Sí? ¿Para qué está la creación entonces? ¿Cuál es el fin de la creación? ¿Para qué está todo esto? Bueno, aquí simplemente podríamos responder si ya las otras preguntas, o sea, los otros cuestionamientos ya nos ha ido abriendo la mente, de decir que, bueno, somos creados de la nada, libremente por Dios, creados porque nos ama, ¿sí? Que somos criaturas, reconocemos nuestra condición de criaturas, que somos, que existimos. Y entonces, de aquí podríamos decir entonces el fin de la creación, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin de la creación? ¿Para qué está todo hecho? Ya sabemos que el fin es lo que me atrae, ¿no?
cuando empiezas tú alguna competencia, lo que te atrae es el premio, ¿no? Que vas a recibir. Cuando hablamos del fin de la creación es eso, ¿no? Que es lo que me atrae, que es lo que me jala, vamos a decirlo así. Entonces podríamos decir, cuando hablamos del fin de la creación, entonces podemos hablar que la creación, el único fin de la creación o por qué se ha creado todo, podemos responder simplemente es porque para gloria de Dios, o sea, para dar gloria a Dios, para que su creación reconozca a su creador y le dé gloria. Ese es el fin de la creación. O sea, para eso hemos sido creados. Para participar, ahí podríamos añadir incluso una nota más. Ahí el fin de la creación, entonces nosotros somos creados para poder conocer, gustar, participar del amor de Dios y gustando, participando de ese amor de Dios, demos gloria a Dios. Ese es el fin de la creación. Aquí entra a tallar también lo que dijimos, ¿no? Es un hecho libre, ¿sí? No hay otro motivo. No hay otro motivo no hay otro motivo. O sea, el fin de la creación no tiene más respuesta que decir por qué está hecha la creación. Para hacernos partícipes de ese amor, para que conozcamos ese amor de Dios, que Dios tiene, Dios es amor, y para que reconociendo ese amor, viviendo ese amor, demos gloria a Dios, glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios por lo que nos ha creado, por el amor que nos da, nosotros le demos gloria. Por eso así hemos sido creados. Entonces, ese sería el fin de la creación. Para eso estaría hecha la creación. Él se da a conocer y se da a conocer amándonos, en su amor sobre todo, nos da a conocer su amor y conociendo nosotros ese amor, le demos gloria a Él, le alabemos, le reconozcamos. Ese es el fin de la creación. No tiene otro motivo la creación. Por eso todo existe. Bueno, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algún aporte también, claro? Padre, viendo lo que es ya el fin de la creación y bueno, participando un poco en lo que es el hecho de la creación y el modo de la creación, esto nos permite de repente, bueno, no sé si nos exige o no, pero nos permite tener una vida, bueno, disfrutar en este caso de todo lo bello que nos rodea en esta vida, por ejemplo, la naturaleza, todo lo que pueden observar y contemplar nuestra vista, ¿no? Pero vivir en base al respeto, demostrando valores, tratando de buscar la santidad en nuestras vidas, porque somos criaturas de Dios que nos ha creado por amor, nos ha hecho a su imagen y semejanza, para nosotros al final, ¿no? Llegar a la gloria, de repente estar sentados ahí, pues no al lado de Dios Padre, pero demostrando o sea, una vida digna y ejemplar en este mundo. Claro que eso es un poco difícil porque somos personas humanas y tenemos muchas debilidades. Entonces, al escuchar el fin de la creación, veo esto, ¿no? Tratar de buscar la santidad en este Claro. medio que nos rodea, Padre. Sí, es decir, si vamos conociendo el hecho de la creación, se abren nuevas luces, ¿no? Podemos entender, es decir, conociendo nuestros orígenes, por qué estamos hechos, está claro, conociendo eso, de ahí sale una forma de vida, ¿no? O entiendes para qué estás hecho. Y de ahí viene un compromiso, claro. Por eso es esencial, ¿no? Ir entendiendo las escrituras,
Y si vamos entendiendo la Escritura, ya podemos hacer estas reflexiones, ¿no? Porque ya sale un compromiso incluso. Y de eso se trata, o sea, de eso se trata, ¿no? Reflexionar aquí, incluso esto se puede aplicar a nuestros tiempos. O sea, para ver si la creación, como Dios lo formó, lo quiso, está así o no. Si nosotros damos gloria a Dios con los actos que estamos realizando, o no, tanto nosotros, y si damos gloria con lo que, cómo tratamos a lo creado, ¿no? No solamente cómo tratamos a lo creado, o sea, lo externo, es más fácil ver, ¿no? Pero tú también eres criatura, entonces, si Dios te ha formado así, como yo también estoy respondiendo a eso que Dios ha querido para mí al crearme, ¿no? Tanto yo y lo que me rodea. Sí, a ver, ¿alguno más? Juan Carlos. Sí, te escuchamos. Acotando a la participación de la hermana, es bien cierto, ¿no, padre? Como dice, Dios nos ha hecho de la nada para poder convivir y valorar las cosas que nos dan y nos está dando del día a día. Pero a veces la circunstancia también en el modo de la vida o en el modo de la creación, hay muchos daños y mayormente, como dice la maldad, ¿no? Que existe algo malo que nos hace pecar. Y no sabemos valorar en esto a lo que nos da nuestro Señor, así también como a su Hijo, a Jesucristo, se nos entregó a nosotros para poder valorarlo. Aún eso, seguimos, ¿no? También cometiendo errores. Claro. Ahora, el fin también, Padre, nos da todo para vivir en la felicidad, en la alegría y por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Como dijo la maestra, de la naturaleza, ¿no? Que nos brinda. Pero también, como dice el ser humano, por su inteligencia, descubre muchas cosas, como dice la ciencia, la tecnología va avanzando, pero tiene sus consecuencias. Creo que ahora esta pandemia nos ha hecho reflexionar muchas cosas que hemos descuidado, no hemos sabido valorar. Entonces, eso también nos hace ver la realidad que vivimos. Y a veces la contaminación, las grandes empresas que no contaminan sin ver en el futuro qué es lo que va a pasar con nosotros. Eso lo veo yo de mi punto de vista, padre. Muchas gracias. Sí, todo lo que vamos viviendo cuestiona, ¿no? Como hemos visto, como lo ha querido Dios, todo. A lo que estamos viviendo, analizamos un poco lo que Dios ha querido y cómo lo ha creado, y a cómo estamos, cuestiona, claro que cuestiona. Sí, ¿alguno más? Padre, buenas noches. Sí. Una consulta. Sí. Cuando decimos que todo lo distinto a Dios es creación de Dios, lo que crea el hombre, en este caso, por ejemplo, las vacunas o las medicinas, ¿se podría decir también que es creación de Dios, ya que nosotros somos creación de Dios? Sí, y aquí entra a jugar también la libertad del hombre, ¿no? Porque, como les decía, Dios no se desentiende de su creación, sino que Dios sigue, como estamos en ese camino, como les decía, a cada vez a ser mejores, a parecernos más a Jesucristo, vamos en ese camino a perfeccionarnos. Ese movimiento también lo pone Dios, ¿no? Él lo ha querido desde un principio eso, y Dios está provocando eso. Es como si te estuviese moviendo, ¿no? Para que tú te dijese, oye, no seamos flojos, vamos. Ese movimiento, ¿no? Y claro, y ese movimiento de ser mejores incluye todo, ¿no? Tus buenas obras, los inventos que puede haber, todas estas cosas que ayudan a que el hombre sufra menos, solucionar. Detrás está Dios, ¿no? Pero también podrían ser las obras malas, también existe, que son del hombre, sí. Y ahí entra a tallar la libertad, ¿no? La libertad
la libertad, entonces cómo Dios nos mueve, cómo Dios está, pero también cómo nosotros podemos canalizar, dirigir estas acciones que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Que nos están moviendo. Lo podemos también canalizar para el mal, ¿no? Y también para el bien. Entonces todo esto también vendría de parte de Dios, ¿no? O sea, Dios está moviendo la historia. Por eso hablamos de la historia de la salvación. Sí, a ver, ¿alguno más? Padre, buenas noches. Eddie, a ver. Padre, tengo una duda. Sí. Dios crea, ¿no? Y el hombre también crea, Padre, o solamente transforma el hombre. Vi ahí que también decía que del hombre crea, ¿no? Sí. Gracias, Padre. Mira, podríamos, sí, para no confundirnos, podríamos hablar que el hombre transforma, ¿no? Que el hombre transforma, sí, porque decimos saca las cosas a partir de lo creado, ¿no? Se vale de las cosas creadas para sacar otras nuevas. Podríamos decir también que transforma. Sí, se puede utilizar esa palabra para no entrar en equívocos y diferenciar un poco lo que es creación y transformación, ¿no? Pero bueno, sí es la fuerza que está de Dios también. O de otra forma, cuando hablamos, por ejemplo, en el hecho de la vida, el hecho de dar la vida, no tampoco podemos referir esto como transformación, no estamos transformando nada, sino que Dios nos hace partícipes también de su ser creador, ¿no? Nos convertimos en co-creadores, vamos a decir, con Dios. Entramos en esa dinámica de creadores, no por ti, sino pero con Dios. Y cuando hablamos de la vida, el hecho de dar la vida, de dar un nuevo ser, podemos hablar de eso, ¿no? O sea, ahí el hombre participa como colaborador de ser creador con Dios. Pero para las otras cosas, para no equivocarnos, podríamos decir que transforma cuando va creando otras cosas, ¿no? La mesa, la silla, está transformando la materia. Bueno, no pasa nada, podemos utilizar ese término. Pero hay cosas que es mejor no utilizar el transforma cuando hablamos de la vida, ¿no? Ahí es mejor utilizar, decir, el hombre participa en esa acción creadora de Dios. Dios le hace partícipe en esa acción creadora. Gracias, Padre. Muy bien, Freddy. Bueno, ¿alguna cosita más? Padre, buenas noches. Hola, a ver, Andrés Avelino, Cáceres, ¿no? Gracias, Padre, desde Huancavelica. Padre, quiero saber sobre la creación, un poquito más, no podemos confundir la creación de Dios con la creación del hombre, ¿no? Creo que Dios ha creado la naturaleza, se dice, Dios ha creado, por ejemplo, los minerales, el petróleo, el agua, entonces el hombre no puede crear eso, ¿no? Entonces lo que crea el hombre es algo, cosa secundaria. Entonces, lo que no he podido poquito todavía no entender es sobre la creación, es una criatura. Y yo entiendo de que la creación de la naturaleza es una criatura para que el hombre lo domine y lo cuide de otra manera. ¿Ese es así, no, Padre? ¿O no, te entiendo mal? Sí. No, está bien, o sea, todo es criatura. Criatura viene, o sea, una criatura tiene un creador, ¿no? A eso nos referimos. Tanto la naturaleza como nosotros somos creación. Y dentro de la creación, Dios, según cuando leemos el relato del Génesis, nos sale eso, ¿no? Es decir, Dios es el que va como organizando, poniendo orden. Y ahí le da esa cualidad al hombre, ¿no? De que sea él quien pueda ordenar, dominar, cultivar, o sea, mejorar, todas esas cosas, ¿no? Eso entendemos, como dominar no hay que entender el hecho de que tú tienes el poder de, así como los tiranos, ¿no? Dominar, no. Como dominar estamos diciendo cuidar, ordenar, mejorar, a eso nos referimos. Administrar, digan, Padre. Bueno, administrar quizás el mejor término sea eso, ¿no? Porque claro, dominar ya está muy contaminado, ¿no? Dominar nos suena a tiranía a nosotros, ¿no?
alguien que domina. Administrar quizás sea el mejor término, ¿sí? El administrador es el que cuida, no es suyo, no es lo mío, a mí me contratan para administrar, ¿no? El dueño es otro. Con la creación, con la creación podríamos también utilizar ese término. Y el hombre es aquel que está encargado de administrar. Gracias, padre. Ahora sí, entendido. Padre, buenas noches. Sí, Aquiles. Sí, padre, buenas noches. ¿Se puede decir entonces en conclusión que el hombre fabrica solamente, entonces no crea, ¿no es cierto? Solamente Dios es lo que crea. Ahora yo le hago una pregunta, padre. ¿Todo esto tendrá un fin? ¿Algún día acabará todo esto sobre la creación? ¿A qué te refieres con acabar? Porque acabar también podemos entender, alcanzar una perfección es acabar algo que está pendiente, ¿no? O sea, yo digo, voy a estudiar una carrera. Cuando acabo la carrera, luego he obtenido lo que quería, también decimos, ¿no? He acabado la carrera. Claro, no, en todo caso habrá un fin. Un fin de todo terminar. Esto. Un terminar todo. Un fin. ¿Habrá eso? ¿Existirá? ¿Sucederá? A ver, padre. A ver, ya, pero voy a responderte un poco también con lo que quizás el hombre desea, ¿no? Eso es lo mejor. A ver, tu corazón, ¿qué te dice? ¿Qué sería de este mundo si un día si un día va a desaparecer todo? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Acepta eso? Aquiles, te preguntaba, es decir, sí, tu corazón está tranquilo, acepta si uno dice, bueno, todo esto va a tener un fin y nosotros estamos condenados a desaparecer en no sé dónde, pero desaparecer, porque si se acaba, desaparece todo, ¿no? Sí, pues habla mucho del fin del mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te dice tu corazón? O sea, ¿eso acepta? No, mi corazón dice que no, pues, que continuamos, que seguimos. Eso, muy bien. Las respuestas también se encuentran bien en nosotros mismos. O sea, Dios no puede ser contrario también a lo que el hombre en lo más profundo de su corazón siente, ¿no? Porque Dios responde a todo. Y Dios mismo es el que nos ha puesto, Él nos ha creado. Por lo tanto, Dios nos ha puesto esos deseos. Si Dios ha puesto esos deseos, quiere decir que no termina esto. Esto se transforma. Por eso hay una vida eterna, ¿no? Y sería gracias al Espíritu Santo. Si no habría Espíritu Santo, ¿qué seríamos? Sí, gracias al Espíritu Santo. Bueno, a la Trinidad, ¿no? Que hemos sido creados. Si no somos creados, no había nada de esto. Al Hijo que nos salva y al Espíritu Santo que nos conduce ahora, ¿no? Los tres estarían ahí. Padre. A ver, ¿quién? Soy Renan. A ver, dime. Bueno, padre, quiero de repente acotar a lo que ustedes ha hecho su clase sobre la creación, ¿no? Ajá. La creación, yo creo que Dios ha creado ya todo el universo. Claro. Y el hombre busca de repente explicar, por ejemplo, los hombres de ciencia, ¿qué hicieron? Como Newton, Albert Einstein, Aristóteles. Ellos decían de que la creación de Dios, el universo que ha creado, trataban de buscar su fórmula. ¿Cómo es que Dios ha creado ya a la perfección la naturaleza, el universo? ¿No? Y buscaban la verdad del universo, no la creación del universo. Al final ellos dijeron de que sí existe Dios. Y ese Dios es el universo y la luz, ¿no? Por eso que hasta hoy la ciencia no explica la evolución del hombre, ¿no? Y queda como un misterio. Y ese misterio, muchos filósofos, muchos sabios lo llaman Dios.
¿no? Entonces, y lo único que todos los sabios, los filósofos y los científicos que hoy lo tenemos, llegan a creer a Dios porque es un misterio realmente, y ese misterio es Dios, Padre. Creo que he acotado un poco sobre la creación del universo. Sí, o sea, depende, ¿no? O sea, desde nuestra fe, por eso le decía, desde nuestra fe, Dios se muestra con una identidad, ¿no? Para nosotros, que somos creyentes, cuando hablamos de creación, no es un Dios etéreo, no es un Dios sin nombre, es un Dios que tiene identidad. Para los demás que no siguen nuestra fe, tendrán que buscar un nombre, ¿no? Para este ser superior, ¿no? Que no se puede negar. Y de ahí vienen los diferentes nombres que le pueden dar, ¿no? La ciencia, todo lo que quieras. Depende mucho de desde qué perspectiva te acercas, ¿no? La creación. En el caso nuestro, tiene una identidad, tiene un nombre, se ha ido revelando poco a poco. El que no acepta esto, pero ve en camino de búsqueda también, de querer entender todo lo creado, le tendrá que dar otro nombre, ¿no? Y de ahí vienen las diferentes formas de denominar de la ciencia también, ¿no? A este ser superior. Incluso Aristóteles, ¿no? No lo llama Dios, el motor inmóvil, ¿no? Aristóteles lo llama el motor inmóvil, ¿no? Platón lo llamará el supremo bien. Lo mismo, ¿no? O sea, el que da sustento a todo, el motor inmóvil, el supremo bien, de ahí vienen las ideas, el mundo de las ideas, copiado, ¿te das cuenta? Y así, en nuestro tiempo también habrá filósofos, por ejemplo, uno de los teólogos, Teilhard de Chardin, es el que aplica la evolución desde la fe, ¿no? Para poder llegar también a un Dios. Bueno, así. Sí, a ver, ya nos hemos pasado, pero ¿algún otro comentario? Bueno, vamos a terminar ahí entonces. Gracias por sus aportes, sí, así, vamos a hacer las clases así, que es mejor, así dialogando a partir de lo que ya conocemos. Ahora toca dialogar, pues, pensar nuestra fe, aportar, comunicarnos, ¿sí?